Grabando en 3, 2. Bueno, Jorge, finalmente vamos a concretar este proyecto que teníamos embolatado desde hace tiempo, que es lograr una entrevista contigo para que nos cuentes fundamentalmente 3 aspectos, se me ocurren a mí, de tu vida. Lo que fue la infancia en La Plata, con tus papás, con tus abuelos. La segunda parte, toda tu etapa en la vida de sacerdote, la crisis y el retiro. Y finalmente tu vida contemporánea, porque creo que la familia no ha estado tan cerca de esta última etapa tuya, o la etapa que está cursando, como he podido estar yo, por ejemplo. Y a raíz de mi venida a Armenia, hoy a propósito es 21 de abril del 2018, estoy aquí en Armenia visitando a Jorge, le compartí esta idea a varios de mis primos y varios de ellos me escribieron algunas preguntas que me orientaron en lo que sería sobre todo la primera parte de la entrevista, porque a raíz de la beatificación del Padre Pedro María se ha suscitado un interés muy grande sobre la historia familiar y nosotros no conocimos en realidad a tus abuelos ni por supuesto a las generaciones anteriores, y en ese sentido quisiera arrancar con una pregunta que me mandó Hilda en relación con Papá Ramón. Entiendo que tú no lo conociste, pero quisiera que nos dieras una visión de lo que tú oíste sobre Papá Ramón. Bueno, antes de responderte quiero expresar mi agradecimiento porque esta iniciativa tuya y los primos responde a un deseo que yo tenía de hacer algo parecido para mi hija, ya que ella no ha vivido mucho tiempo con mi papá, poderle entregar un poco de mis anécdotas en la vida pasada. Más de 80 años no se pueden resumir en pocas palabras, entonces te lo agradezco mucho, de modo que inicialmente es para mi hija, pero me encanta poderlo abrir a mi familia en sus múltiples formas, que somos una sola familia de múltiples maneras. Entonces, te lo agradezco mucho. Y en cuanto a tu pregunta sobre mis abuelos, realmente desde pequeño escuché la palabra de Papá Ramón y Papá Ramón de mis hermanos, Papá Ramón, pero él no existió, yo no lo conocí. Sin embargo, la figura de él era como una figura muy paternal, muy patriarcal y muy de líder de la comunidad. Y en efecto, poco a poco he ido conociendo sus posesiones y su actitud amplia, solidaria con la comunidad, de tal manera que se ganó el prestigio y la aceptación de la comunidad. Y según parece, según cuenta Vicente Silva, él logró reconciliar un ejército que se le venía encima a La Plata, salió él, atendió a sus enemigos, dijéramos, lo atendió muy bien, les dio comida, les dio suministros para que continuaran y nadie sufrió esa acometida prevista del enemigo, supuestamente enemigo. Entonces, en síntesis, para mí es una figura patriarcal eminente que me inspira una gran admiración por mi Papá Ramón. Hilda tenía... Sí. Y la que sí conocí fue a mamá Isabel, la segunda esposa de Papá Ramón. Ella sí, yo la visitaba con cariño. Ella era más bien seria, pero toda una dama y ama de casa. Seria pero amable, la queríamos mucho y no sé, su figura alcanzó a ver, aglutinaba a toda su familia alrededor de ella. A raíz del libro de Vicente nos enteramos que era de La Jagua. ¿Tienes alguna memoria de familia de ella de La Jagua? No, no tengo ninguna. ¿Ella con quién vivía después de la muerte de Papá Ramón? Ella, desde que la conocí, vivía en la casa de Luis, mi tío. Siempre que fui a visitarla, era ahí en la casa de Luis. Y siempre me encontraba tejiendo algo, haciendo alguna actividad doméstica. Pasemos entonces a Papá Alejo. Sé que era de carnicerías, lo que es actualmente Tesalia. ¿Cómo apareció Papá Alejo? ¿En la vida te enteraste alguna vez? ¿Cómo apareció en dónde? ¿En la familia, en La Plata? Pues lo que yo sé de mi papá, que lo he admirado de pies a cabeza, es que él quedó huérfano a los 14 años, en carnicerías, es decir, en Tesalia. Entonces empezó a trabajar a arriar mulas
y luego pasó a ser correísta, distribuyendo el correo en los pueblos. Y me imagino que al pasar por La Plata se estableció ahí y dado su manera de ser, pues, dotado de una sabiduría, fue elegido para el Consejo de La Plata. Y de ahí pasó a ser nombrado diputado de la Asamblea Departamental. Y finalmente lo eligieron para senador. Y como senador estuvo en 2 periodos. Entonces la figura de mi papá yo la veo de una manera extraordinaria, como un ser, qué sé yo, como eminente, tan eminente, y lo admiraba tanto que yo le pedí que por favor escribiera. Había siendo ya religioso, desde mi comunidad admiraba cómo mi papá escaló desde una situación muy carente de oportunidades a una situación de gran servicio al país. Nunca la escribió, me imagino. Y nunca la escribió, desafortunadamente. Y lo veían con frecuencia porque si era senador y político debía estar mucho tiempo. Sí, es por curioso. fuera. Mi papá, yo diría, estuvo muy ausente de la casa físicamente, pero psicológicamente uno lo sentía dentro de la casa, no sé por qué. Cuando iba a la casa pues llenaba la casa con su manera de ser, era bondadoso, era muy humorista, una conversación muy agradable. Yo me acuerdo que nos hacía reír mucho, mucho. Y como era funcionario público, acudía mucha gente ahí a la sala de visitas de él. Tenía una sala específica para recibir personas que venían a hablarle, a consultarle sobre su vida. No sé exactamente de qué, pero yo notaba esa sala siempre ocupada. Y mi papá dando su opinión y orientando a la gente. De modo que, y otro dato que me llamaba mucho la atención es que cuando yo iba a pedirle algún permiso me decía lo que diga tu mamá. De modo que mi mamá era ahí la que mandaba todo. Nosotros tenemos unos referentes claros de los Ramírez, pero no unos referentes de los Valenzuela. ¿Cómo era la relación con los Valenzuela? Con la familia, ¿Con de, la mi familia papá, de tu papá? en realidad fue muy escasa. Yo nunca vi en la familia de mi papá alguna vez alguna tía creo que se llamaba Petronila, ya viejita, muy achacosa, y nosotros la saludábamos, pero era un personaje extraño y distante a nosotros. Y de resto nada más. Después sí he sabido, y mis hermanos han estado en contacto con familiares valenzuela. O sea, tuvimos una tía Petronila. Petronila, creo. Y por cuenta del padre Pedro María casi tenemos una lastenia, según el libro de Vicente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Jorge, estos Ramírez en La Plata, pues nosotros los conocimos como dueños de grandes extensiones de tierra, los grandes finqueros y también por lo que he oído unos líderes políticos del Partido Conservador en La Plata. ¿Cómo era la relación de ellos con la comunidad? ¿Cuál era ese protagonismo que desempeñaban en La Plata? Pues desde pequeño yo los miré como unos grandes líderes en el municipio y la gente los acogía, insisto, tenían como ese don de sabiduría, sabiduría de la vida. Quizás no eran muy letrados, como fueron sus hijos y sus nietos, pero tenían un don de sabiduría de la vida que les daba prestigio, y su vida honesta, de trabajo y de servicio les dio mucho prestigio en la comunidad. Entonces yo siempre los vi como dirigentes muy honorables, muy respetuosos, y en algún momento, si quiere, le podría dar algunos detalles cómo fue en la violencia. Gracias a ello no se propagó la retaliación conservadora cuando el Partido Conservador subió al poder. Gracias a ello, y por eso el partido los trató de traidores, pero se opusieron rotundamente a la violencia, y como tenían tanto prestigio, fueron aceptados y respetados. Amplíanos un poquito más eso. ¿A qué años te refieres? A ver, me refiero, es que esto es un poquito complejo porque es la violencia en 2 etapas, ¿no? La etapa de los años 30 hasta el 46. La violencia liberal. Que era la violencia liberal. Esa fue la violencia que yo viví en mi infancia. Y después vino la violencia conservadora, igualmente cruel y violenta, que viví ya de adulto, incluso ya de sacerdote, posteriormente todavía
todavía viví. En los 50. En los 50, sí, y comienzos de los 60. Me tocó trabajar en zonas de violencia donde se vivió, y le contaban a uno las masacres de los conservadores contra los liberales, como yo los había vivido masacres de liberales a conservadores. Y ahí andamos todavía. Sobre eso volvemos cuando hablemos un poco del padre Pedro María, pero quería preguntarte sobre tu niñez en La Plata, con tus hermanos. ¿Cómo era? Bueno, es decir, mi vida de hogar fue una vida muy alegre. Mis hermanos eran muy alegres. Mi papá los lideraba con su buen humor, con sus chistes, su chispa, y como que le heredaron mis hermanos, porque Luis Enrique era una chispa formidable. Mario, no se diga, a pesar de su defecto físico, era la risa y el encanto en las reuniones, y nos tenía muertos de la risa. Y lo mismo mis hermanas, Raquelita tenía muy buen humor, Isabel tenía también sus gracias. En fin, era un ambiente muy alegre. ¿Y sabes cuál era como el foco de esa alegría? La comida. Las comidas, tanto el almuerzo como la cena. La comida era un encuentro de familia lleno de alegría. Se hablaba de política, porque pues mi papá y mis hermanos ya metidos en política. Se bromeaba, se echaban chistes. Yo recuerdo ese ambiente tan agradable, de alegría. Es como la mayor característica que yo veo en mi infancia. Pero también lleno de gran disciplina, que era mi mamá. Todo el mundo la respetaba y le hacía caso, porque mandaba, pero mandaba con cariño. Y castigaba con fuete. Ella tenía una batería de fuetes, y según la gravedad de la falta escogía el fuete que más doliera. De modo que todo el mundo acogía esos castigos, porque notaba un gran cariño con que siempre lo hacía ella. Déjame hacer énfasis en esa parte, porque nosotros, esta generación, heredamos un sentido de unidad familiar que obviamente fue el reflejo de lo que vimos en la generación anterior, en mi papá, en sus hermanos, en ti. ¿Cómo fue que se fue construyendo eso que llamaría el ADN de la familia, que nos transmitieron ese sentido de unidad familiar tan grande? Caramba. ¿De dónde crees que viene? Pues Dios, miro a todos mis familiares, cómo explicar ese fenómeno extraordinario de una manera real. Déjeme pensar un poquito, voy discerniendo algunos elementos. Yo destacaría en primer lugar un elemento de unidad: las comidas. Era impresionante cómo se mantenía ahí la unidad del hogar, que hoy día uno a veces que la gente está en el comer, cada uno con su celular y no se hablan casi. Otro elemento que alcanzo a ver es la unidad ideológica, tanto en lo político, Partido Conservador, como en lo religioso, muy católicos, muy practicantes, muy piadosos, liderados por mi mamá. En realidad, esos dos factores son muy buenos, pero quisiera insistir en, tal vez repito el problema, pero dicho de esta otra manera. Fue tal el logro de la unidad por mis tíos, es decir, la casa de cada familia era la casa de todos. Yo iba a la casa de Álvaro como a mi casa, iba a la casa de Eliezer como a mi casa, entraba en su casa. Y fue tal la unidad que en este momento quiero recordar la escena dolorosa de la muerte de Francisco y Raquelita, porque los niños quedaron sin padres, pero quedaron con familia. Se sintieron en familia, y todos lo sentimos de nuestra familia. Y a mí me tocó la familia, no sé quién me encomendó que yo les indicara cómo se iban a distribuir en diversas casas de la familia. Y sentimos que quedamos de familia. ¿Tú vivías en Bogotá ya? Yo viví en Bogotá, pero había ido a La Plata a raíz de esa tragedia. Para mí es un símbolo de esa unidad profunda que había, de tal manera que eran niños que quedaban huérfanos, se sintieron en familia, acogidos en familia, y cada familia era su familia.
Y nosotros, la familia Triviño sigue siendo familia Triviño. Sí. Y ellos sienten que son familia Triviño a pesar de que han vivido en diversas familias, porque cada familia es su familia. Eso me parece que es un elemento que muestra muy a fondo la unidad que había en la familia. ¿Y Hay, tú? sí, no, pregunta por qué. No, te iba a preguntar si la relación con todos tus tíos era la misma o eras más cercano a un tío que a otro. Era más cercano a un tío, yo era más cercano a Luis, Ujú. porque el primo más cercano, que es como mi hermano, es Álvaro, Álvaro. porque su mamá me amamantó. Dado que mi mamá se enfermó a raíz de mi nacimiento, me entregaron al cuidado de Ana Julia, la mamá de Álvaro, y ella me alimentó. Y desde entonces Álvaro y yo hemos vivido como hermanos y seguimos siendo hermanos. Entonces esa cercanía hace que también Luis se incorporara muy hondo en mi corazón. Eso no quita que los demás tíos también. Eliezer para mí era un tutelar de la familia. Qué hombre tan trabajador, tan correcto, tan solidario. Cuando murió Eliezer me di cuenta de que él era el banco de los pobres. Sí. La cantidad de pagarés, de préstamos que él tenía a los más pobres, a precios, a costos mínimos. Ya eso me admiró mucho y lo seguí, y lo admiro todavía. Y Pablo Emilio quizá lo sentí como el padre de una corona de hijos que quiero a todos. Los sentía muy cercanos. De tal manera que bueno, eso por un lado. Pero ahí te interrumpo para que nos describas cómo era esa imagen de Pablo Emilio bajando 17 hijos de una finca a La Plata. Sí, cuando permíteme hago una pequeña rememoración que oye decir, yo no la escuché directamente, porque Pablo Emilio, cuando se sintió sin trabajo ahí en La Plata y fue a la alcaldía a pedir trabajo, le preguntaba: ¿usted cuántos hijos tiene? Y entonces yo, pues tengo 17 hijos. Y él le preguntaba: ¿y qué más sabe hacer? bueno, entonces Pablo Emilio tiene un perfil muy, muy especial, porque él vivía en la montaña, Sí. en la cordillera, en una finca preciosa que se llamaba Berlín. Y a nosotros nos encantaba ir allá porque eso era naturaleza, había leche, queso en abundancia, quesillo y mucho cariño. Y yo me acuerdo que de vez en cuando bajaban al pueblo. Y una vez estaba yo en Villa Isabel, que se llamaba Zapatero, cuando ya por la tarde vi que bajaban mis primos Ramírez Chaus, bajaban cargados en zurrones, en las mulas, el zurrón, que son como costales de cuero. Entonces colocaban allá a los niños, al lado y lado, varias mulas venían. Y lo que uno veía cuando pasaban por allá enfrente por el camino eran las cabecitas de los niños que se asomaban ahí encima y ruta al pueblo, sí, a La Plata. Es un país ahí, chapeaditos, sanos, rozagantes, formidables. ¿Y fueron 17 en total o hubo más que murieron? Que yo conozca, 17, creo. Qué barbaridad. Sí. Y Claro, con todos se razón a la formaron. esposa de Pablo Emilio le decían la chatica. Bueno, Oye, Jorge, a ver. hay una cosa que me inquieta, y es cómo es que los hijos o los nietos de finqueros de toda la vida dieron un giro en un momento y decidieron o los enviaron a estudiar a la universidad en Bogotá. Yo creo, a esa pregunta es difícil. Porque de han podido responder. ser finqueros también. Claro, claro que sí. Y vivieron en la finca. A Ajá. pesar de que estaba en el pueblo, yo que no era finquero en mi casa, viví en la finca de mis tíos. Y vivían ahí. Pero se me ocurren dos cosas, y si hablo libremente. Una es que eran muy inteligentes. Muy inteligentes, valoraban mucho, se dieron cuenta que la educación era afianzar un buen futuro para sus hijos, entonces querían la educación de sus hijos. Y otro factor es que tenían los medios para poder financiar a sus hijos. Yo creo que tal vez los de mi casa necesitaban el apoyo del padre Pedro María, que nos ayudó mucho, tanto por Álvaro, a mí, a Mario, a ellos, para subsidiarles la educación. Pero por lo menos los dos factores influyeron en que ellos se esmeraran en que sus hijos estudiaran. 3 se fueron a estudiar Derecho y tú te vas de sacerdote, supongo que los de Derecho por la influencia de Papa Alejo,
pero en tu caso por influencia del padre Pedro María o el entorno era muy religioso, claro, era muy religioso, pero ¿qué te influyó para no ser abogado sino sacerdote? Pues sí, dígame. Bueno, no, en realidad el padre Pedro María no tuvo mayor influjo porque mi relación con él era muy distante. Él iba de vez en cuando a la casa, pero nada más. Yo creo que lo que más influyó en mi orientación en el sacerdocio fue mi madre. Es que mi madre era de una fe intensa, profunda, sincera, práctica, la veía yo. Y desde pequeñito, pues yo me acuerdo que me arrodillaba ante un cuadro grande de la Virgen María. Y por otro lado, me hizo vivir, después de la primera comunión, entré acólito. Ahí tengo yo unas anécdotas formidables, pero de todas maneras, mi roce con la Eucaristía, con el culto, desde muy pequeño. Y además, pues mi madre expresaba su deseo que yo fuera sacerdote. Yo percibí que era como su ideal de vida. De tal manera que, de una vez lo digo, cuando me ordenaron de sacerdote, el 3 de diciembre del 59, y fue a mi primera bendición como ungido del Señor en el sacerdocio, fue a mi madre. Y ella sintió que le había llegado el cielo para ella. Y yo sentí que estaba ofreciendo el cielo a mi madre. Pero un cielo que ella había comprado con sus lágrimas, porque oró mucho por nosotros. Bueno, entonces yo creo que eso ayudó mucho. Y luego ya el padre Leonardo, jesuita, con otro sacerdote jesuita, pues fueron chequeando, se asomaron al pueblo, encontraron a Jorgito por ahí, deseoso de eso, entonces se lo llevaron al seminario. Y ya en el seminario yo me encontré bien y seguí encontrándome bien, sobre todo él conociendo la vida de Jesús me ayudó mucho, me estimuló mucho para tratar de seguirlo en el sacerdocio, porque a él se le sigue en el matrimonio también. Sí, claro. Descríbenos brevemente cuál era la relación con cada uno de tus hermanos y comencemos con Isabelita. No, eso sí es una tarea muy grande, muy sabrosa. Yo disfrutaría, gastaría mucho tiempo hablando porque son una belleza. Unos pocos minutos para Isabelita. Bueno, para Isabelita, ella siempre fue para mí como, sí, la hermana mayor, pero como una mamacita tierna, delicada, inteligente. ¿Y sabe de qué se preocupó mucho ella? De mis modales. Le gastaba tiempo a enseñarme a los modales, a esto de, ¿cómo se llama? La buena educación. La buena educación. La urbanidad. La urbanidad de Carreño. De Carreño, exacto. Cómo se cogen los cubiertos, cómo se sienta uno. Y se murió decepcionada. Cómo saluda uno. Pues yo no sé, porque no me digo nada. Pero era admirable ella. Pero más adelante admiró otras virtudes de ella. Bueno, fue profesora, además. Tenía una capacidad pedagógica muy grande, que yo la vi confirmada, y yo junto con otro elemento de ella, era supremamente comprensiva. Ideológicamente era muy definida, pero no era excluyente. Cuando yo me retiré, por ejemplo, de la comunidad, cuando empecé a militar un poco en otro partido que no era ni el liberal ni el conservador, y había mi ideología crítica frente a cierta forma de ser católicos, pues ella me dijo más o menos esto. Dije, mijito, tenemos ideas distintas, pero lo más importante es el cariño. Yo te quiero y tú me quieres, y eso es lo más importante en nuestra vida. Y eso a mí me conmovió. Uh-huh. Bueno, entonces admiro en ella esa capacidad que tenía. Y la capacidad de manejo. Manejaba a Albert pues con este dedito. Y los dos eran muy felices. Era feliz. Lo mismo que con Julita y Horacio. Me adelanto a hablarte de Julita porque fue mi compañera de juegos. Sí. Julita me llevaba 2 años, era la melliza junto con Mario. La casa nuestra era una casona. La puerta de entrada por una calle y la puerta de salida a la otra calle, atravesando salas, sala comedor, cocina, solar, un corredor y por fin salía una a la otra calle. Bueno, entonces había espacio para jugar y mi compañerita de juego era Julita, jugábamos a la pega en la casa, pero hay de que yo perdiera, y ella me alcanzara, tenía una capacidad, unos pellizcos, los tremendos que nunca se me olvidan. Siempre disfruté con ella.
Y por otro lado, ella era muy activa en la casa, de una acuciosidad para atender a mi mamá y atender las cosas de la casa. Yo siempre había al lado de mi mamá, y mi mamá confiaba infinitamente en lo que Julita hacía. No le gustaba lo que hacían las otras hermanas, ni Raquelita ni Israel. Lo que hacía Julita, la modo de arreglarla, eso era su proyecto. Y terminó viviendo en la casa de Julita, ¿no? De modo que eso yo admiro mucho en Julita, esa capacidad que tuvo, esa hacendosidad. Y la manera como Julita también manejaba a Horacio. Y Horacio era feliz, siendo hoy súbdito de Julita. Y mira todo lo que han logrado, ¿no? Claro. Una corona de hijos fabulosa. Con Raquelita. Raquelita sí se me sale de moldes, porque era de un dinamismo, de una riqueza emotiva, de una inteligencia muy vivaz, ¿no? Sentía las cosas, y cuando narraba alguna anécdota de su vida, le hacía a uno vivir esa realidad. Yo me acuerdo mucho contándome, por ejemplo, sus escenas en el reinado de Bamboco en Neiva, ¿no? Yo vivía como si yo estuviera allá en la galería del Estadio de Neiva. Y eso por un lado, pero por otro lado era la consejera de todas las señoras del pueblo. Es impresionante cómo acudían a ella. Era la consejera, tenía esa capacidad de escuchar y de aconsejar. Pero además era un apóstol. Yo alguna vez que yo la visitaba, me hizo hablar en su emisora. Tenía una emisora y ahí irradiaba su fe, su capacidad humana, su riqueza humana. Y además, junto con Francisco, pues organizaban el Teatro Gloria. Pero hay una cosa más, que con Raquelita tuvimos unas confidencias muy profundas. Yo me acuerdo una vez que terminé Semana Santa para ir en purificación y quise venir como a descansar a La Plata. Llegué cansado a La Plata, como a las 6, 7 de la noche, y Raquelita me estaba esperando. Total que como a las 8 de la noche me cogió a hablar y a hablar y a hablar como hasta la 1 de la mañana. Pero era tal la manera en que ella narraba sus inquietudes maternales y sociales que yo era encantado escuchándola. De modo que para mí Raquelita pues me llenó mucho el corazón, y por eso lo había proyectado en mis sobrinos Triviño. Claro. Quiero, a propósito de Raquelita, hablarte de dos temas. El primero es una carta que Gloria ahí nos ha compartido, ya nos la había compartido antes, pero recientemente también, posterior al 10 de abril del 48, cuando matan al padre Pedro María, que es una carta dirigida a Francisco, donde ella le dice adiós. Pero lo que sorprende de esa carta es la calidad literaria, la carga poética que tiene la carta de una persona que yo me imagino debía tener unos 24 años y que no tenía una formación en educación, pensaría yo, más allá del bachillerato y lo básico. Y entonces me pregunto, ¿qué fue lo que hizo que ustedes se cultivaran de esa manera tan grande en la capacidad de expresión oral y escrita? Porque toda esa generación anterior escribía unas cartas y se comunicaba de una manera absolutamente admirable. ¿Cómo fue ese entorno familiar en torno a la educación? Pues sí, yo en realidad lo que tú dices lo admiro en mis hermanos, y me siento pequeño frente a esa capacidad que ellos tienen de comunicación, de lenguaje, de expresión tan rica, tan apropiada. Y tú me preguntabas de la carta. No a propósito de la carta, yo me preguntaba es cómo Raquelita tenía esa capacidad literaria para escribir lo que escribía, y que tú me dices era no solamente escribiendo, sino también hablando. Me preguntaba si es que eso lo cultivaron de manera especial en el entorno familiar, si recibieron alguna influencia, porque yo creo que esta generación recibió una influencia en ese sentido de parte de la generación anterior, porque para nosotros todos generaban esa admiración sin distingo, absolutamente todos los Valenzuela Ramírez. Pero me preguntaba si a su vez fue heredada de madre que también escribía cartas, de papá Alejo, o específicamente si fue cultivada con un cuidado especial en el entorno familiar. Si les hacían algún tipo de educación orientada a que aprendieran a escribir, aprendieran a hablar, aprendieran a echar discursos. Pues yo no sé cómo entrar a explicar esa pregunta tan O se profunda. fue construyendo en el
Yo diría esto, mira, que primero que se me ocurre decir fue el ambiente tan relajado en que vivieron, por decir algo. Entonces liberaron sus energías, sus capacidades, por ese ambiente de alegría, de expresividad, donde a nadie se le cohibía que dijera lo que pensara. Eso por un lado, y en una forma tan alegre y jubilosa. Ese ambiente alegre creo que ayuda mucho a la expresividad. Y como había bailes, había canciones, porque mi papá tocaba el tiple, Isabel y Raquelita tocaban guitarra y cantaban. Entonces, todas esas expresiones artísticas permiten que la persona saque al exterior muchos de sus sentimientos. Las canciones, tú sabes, expresan muchos sentimientos. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo político. Yo creo que el trabajo político como que se retroalimenta de una capacidad innata, que es el otro componente que yo veo. Hay ciertos dones naturales, pero que fueron fomentados por esas circunstancias. En la política, mis hermanos, necesariamente, y su vocación de abogados. El abogado no puede ser una persona callada, ¿cierto? Entonces necesitan saber expresarse bien, saber argumentar bien y en ciertos casos pues saber manejar las situaciones. Yo creo que ese entrenamiento de abogados y de políticos mis hermanos les facilitó mucho, pero además la gracia que habían absorbido por ósmosis de mi papá Sí. y de mi mamá también, que era muy alegre, eso contribuyó también a eso. Pero Porque además, fíjate que eso explica lo de los abogados, pero nos sorprendía igualmente las mujeres, ¿no? Que no habían ido a la universidad. exacto, eso te iba a decir, porque están los otros elementos. Sí. Eran personas entregadas al servicio de los demás. Ujú. Y como profesoras necesariamente Okay. necesitan expresarse bien para que les entiendan. Y si tienen esa dote o ese don, esa sensibilidad para sentir las cosas y comprender circunstancias, eso se les facilita mucho, eso que tú dices, ¿no? De Esa capacidad de comunicarse tan impresionante. Exacto. Yo por eso quisiera aprender. Raquelita fue mi maestra enseñándome a leer novelas y ella leía y devoraba revistas y me enseñó a leer y leer. La carta, te digo, no sé si tú la conoces, la que nos Sí. compartió Gloria Iris, que Sí, es sí, impactante. sí. Claro que permíteme, además, es que esa carta es muy rica en cosas. Se lo expresé a la familia Treviño, a mis queridos Treviño, en una carta, un comentario que hago a esa carta, Sí. donde destaco dos elementos: el componente político que eso revela, el trasfondo político, de violencia política, que eso, y absurda que eso transmite, y por otro lado, la riqueza inmensa, gigante de Raquelita para afrontar situaciones tan dolorosas con tanta magnanimidad y tanta grandeza. Sí, ese era el otro tema que te quería comentar en relación con Raquelita, obviamente es el de Francisco. Sí, Porque para nosotros a estas alturas es incomprensible esa rivalidad entre liberales y conservadores, porque no la entendemos en el contexto actual. Obviamente la entendemos en el contexto de la época, pero a raíz del libro de Vicente se generó, recuerdo que en German particularmente, esa inquietud sobre la afirmación de Vicente de que Francisco no era católico. Tú ya aclaraste, incluso en una carta dirigida a Vicente, que esa no era la situación realmente. ¿Cuál era en realidad la oposición a Francisco? bueno, tú andas de pregunta en pregunta difícil, pero yo libremente te comento lo que pienso y lo que veo ahí. Empiezo por ponerte de presente lo que hoy estamos viendo, el pánico al socialismo. Hay pánico. Ese era el pánico, y peor, que se tenía el liberalismo en ese entonces. Quiero decir, hoy en día uno se pregunta, ¿cuál era el miedo al liberalismo? Que ahorita me se pregunta, ¿cuál es el miedo, por Dios, a este otro régimen, ¿no? Entonces saca que esto, que aquello, que aquello. Lo mismo, la violencia está en todos los partidos, todos. Pues termino que no haya sido violento. Entonces, que haya violencia en los otros partidos, listo. Bueno, pero no voy a eso. Simplemente quería decirte, en ese entonces se había radicalizado tanto el antagonismo entre liberales y conservadores, de una manera a veces puramente como emotiva, ¿no? Emotiva.
y se retroalimentaba con nuevas matanzas, con nuevas recriminaciones, en que se llegó pues a identificar al liberal como agresor de la Iglesia Católica. Y así fue históricamente, ¿no? Eso no solamente con palabras, sino con obras. Atacaron a los bienes de la Iglesia, atacaron a las personas de la Iglesia, expropiaron bienes de la Iglesia, etc. En el siglo XIX expulsaron 2 veces a los jesuitas. A los jesuitas, sí, pero ese es el liberalismo radical. Pues en el Tolima, todavía en el siglo XX, en el Tolima también el gobernador dio unos decretos rechazando completamente la educación religiosa en los colegios, sí, cosas así. Entonces eso creó un ambiente de que el liberal era agresor de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica entonces encontró apoyo en el conservatismo. Entonces la Iglesia Católica veía en el conservatismo un apoyo a la Iglesia. No es al revés, que alguna vez alguien le decía que la Iglesia adoptó la ideología conservadora. No, es que el conservatismo aceptaba la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, entonces se logró equiparar con liberal, no católico, y conservador católico. Y se forman esos clichés, ¿cierto? Entonces, de Francisco, lo que yo recuerdo de Francisco es una persona muy correcta, muy agradable. Con él jugábamos, hacíamos deporte, fiestero, emprendedor, amoroso y deportista. Con él jugábamos básquetbol, jugábamos con Raquelita, Francisco, Julita, Mario, que a pesar de su defecto físico manejaba el balón a la misma maravilla y encestaba. Ese hombre es un prodigio, otro prodigio. Y siempre, y mis hermanos todos teníamos buena relación con Francisco. Así fuera liberal y de pronto así en el subconsciente pensaba que él no era católico, pero Francisco nunca le oyó una palabra contra la religión católica. Aunque no era practicante, pero si Colombia está llena de católicos, si el catolicismo colombiano está lleno de ese tipo de católicos, no practicantes. Bueno, entonces, eso influyó mucho. Y encima de eso se viene la masacre del 8 de abril, eso a Raquelita pues la desbordó. Sí. Pero no desbordó el amor. El amor siguió intacto. Cuando yo te conté, sí, cuando a los 4 años Raquelita fue allá, donde ya estaba haciendo mi filosofía, a decirme, en Bogotá. En Bogotá. Ese es otro cuento. Pero échalo de una vez porque ese tiene que quedar registrado. Bueno, a ver, en síntesis, sí, porque claro, estaba yo estudiando filosofía en el año 52, fue eso, yo creo. Y un domingo se presentaron mi madre y Raquelita. Y Raquelita venía expresamente a hablar conmigo, a consultarme una cosa. Entonces nos hicimos aparte y ella me contó que ella estaba resuelta a fugarse con Francisco si no lo aceptaban en la familia. Y le dije, ¿por qué? Por ser liberal. Entonces yo le dije, Raquelita, yo personalmente veo que ahí no hay ninguna dificultad. A ti te lo digo, pero eso era ir contra toda la familia y contra la autoridad máxima del padre Pedro María, que en ese entonces ya tenía la aureola de mártir. Entonces, hagamos una cosa, Raquelita, yo voy a consultar a un profesor de aquí de la Facultad de Teología. Entonces subí, espérame aquí, yo subí, busqué a un profesor y le consulté el caso de Raquelita. Y la respuesta de él en síntesis fue muy clara. No hay ningún obstáculo para que se puedan casar. No hay ningún obstáculo, ni doctrinal, ni moral. Entonces yo bajé con esa hija y se la di a Raquelita. Eso la tranquilizó y permitió que entonces planeáramos una estrategia de cómo abordar ese gigantesco clan de la familia que estaba en contra de esa relación. Porque no era de uno o dos. Uno lo hacían explícitamente o los otros consentían o estaban de acuerdo calladamente. Bueno, ¿y sabes a quién buscamos como primera persona que podría apoyarnos en esa estrategia? ¿A Luis quién? Enrique, ¿Sí? Tu papá. Sí, sí. Luis Enrique es el hombre que nos puede ayudar porque él tenía un manejo y esa inteligencia ágil que él tenía. Y la gran acogida que tenía en la familia, digamos, con mi mamá, con mis tíos, era el hombre. Entonces, ese era el primero para abordar y Raquelita lo iba a abordar. El otro punto creo que era Alejo.
De esos dos creo que el siguiente era Luis, porque Luis siempre se mostró muy magnánimo, muy amplio en sus criterios, en sus cosas. Le había tocado sufrir en eso. Y ya con eso abordar a mi madre. Y mi madre terminó aceptándolo y poco a poco toda la familia aceptó eso. Pero hubo un equívoco en Raquelita, que a mí me da ahorita risa, porque Raquelita empezó a decir que Jorge me ha dicho que me case con Francisco. Era pues una autoridad. En primer lugar, yo no tenía ninguna autoridad, un pobre pelado ahí, 23 años, frente a la magnitud de la familia y del padre Pedro Mario. Pero yo por eso me respaldé en la autoridad, en la gran autoridad moral de un profesor en teología. Entonces yo le escribí a Raquelita y dije, no, ¿cómo te ocurre decir eso? Yo lo que te he dicho es que no hay obstáculo para que tú te puedas casar, pero la decisión es tuya. Eso Sí. yo lo decido, tienes tú, y precisamente estoy luchando para que seas tú la que decidas, no los demás. Bueno, entonces ya se aclaró eso. Y fíjate en qué terminó. Que fue el matrimonio predilecto de mi mamá en un comienzo y posteriormente... Y vivía con ellos. Y vivía con ellos. Claro. Y después vivió con Julieta. Y Horacio, que Pero era fíjate liberal. que eso me llama la atención, porque le tocó a Francisco allanar el camino, porque se casa Julita con otro liberal. ¿Cómo no? Y Alejo con una... Y Alejo con Marielita, que era Sí. liberal también, pero Sí. ¿recuerdas algún tipo de oposición que le hayan hecho a Horacio o ya el camino estaba allanado por lo que había pasado con Francisco? Pues yo no había pensado en eso, porque cuando yo conocí a Horacio, que me lo llevó Julita también a presentármelo, ellos buscaban como el visto bueno de su hermano religioso jesuita. Sí. Bueno, por eso me lo llevaban, pero ya un muchacho. Y me acuerdo mucho cuando entró Horacio ahí en la sala de visitas, fue a darme la mano y yo abrí mis brazos y lo abracé con mucho cariño, porque me cayó muy bien desde el principio. Y yo no recuerdo que hubiera habido pues oposición. De pronto algún comentario, lástima que sea liberal, pero es muy distinto a esa oposición, ¿no? Y con Mariela pues sí que menos, ya no, nada. Para que veas, es que fíjate, ese pánico que había, hoy lo tenemos para otra cosa. Sí. Y yo estoy seguro que entre un tiempo, ese pánico que hoy día, a esa corriente, Lo va vamos a dirigir desaparecer, a va otro, ¿sí? sí, va a cambiar. Bueno, entonces, por eso es tan peligroso andar de pánico en pánico y fomentar el miedo en las cosas. Sí. Oh, la realidad es muy rica. Jorge, pasemos a mi papá, Bueno, tu relación con mi papá. bueno, con tu papá, pues, fue también una relación muy cercana. Tú me estás haciendo caer la cuenta que yo viví muy en la entraña de mi familia, a pesar de vivir tan lejos, por mi Tú te vida fuiste desde religiosa. los 12 años de la Los 12 años casa. al seminario, sí. Que por cierto, bueno, eso es todo. Hay unas anécdotas chistosas. De primera noche fuera de mi casa, cuando salí de La Plata y pernocté en Neiva. Y en Neiva por la noche pues fui al baño. ¿Cuántas horas de La Plata a Neiva? No recuerdo, yo creo que eso era largo, porque era un camino carreteable. Eso era largo, como 4 horas por lo menos, ¿no? Bueno, ¿Alguna parte a caballo o en no, carro todo en el carro tiempo? todo el tiempo, en esas chivas. Ajá. Bueno. Te decía, esa noche, primera noche, yo fuera de mi pueblo, pues fui al baño. Sí. Yo estaba acostumbrado al baño de mi casa, que era la taza sobre una sequía. Que era el hueco, sí. Y el hueco ahí Como en la y se meseta. llevaba la corriente, ¿no? Bueno. Y ahí me dijo, no, usted tira de una piola y baja el agua. Bueno, tiré la piola y cuando yo veo que se viene un torrente de agua y empieza eso a llenarse y yo salí disparado a buscar ayuda, ¿no? Disparado al padre Leonardo que estaba allá. Mire, padre, eso se me inundó. Entonces vino el padre, ¿cómo que se me inundó? ¿No? Y ya no había nada, claro, ya se había vaciado eso. Bueno, pobre campesinito pasando las aventuras. Entonces, Volvamos a mi papá, A mi entonces. papá, Luis Enrique, es muy rica también la imagen que tengo de Luis Enrique, por lo que te he comentado varias veces, era la animación donde él estuviera, con su chispa, con su inteligencia, con su sagacidad, y si había mujeres, era el rey. Bueno, entonces, en la casa, yo me acuerdo en el comedor, como que lideraba el ambiente jovial, de regocijo entre mis hermanos, pues entre toda la familia ahí en el hogar.
Pero además, en Luis Enrique, mis primeras imágenes cuando él era seminarista. Entonces yo lo respetaba mucho, ¿no? Con su sotana y toda la cosa. Y no se me olvida una anécdota cuando mi mamá un día quiso castigarlo, con fuete en mano. Entonces Luis Enrique, oiga pues, Luis Enrique dijo, espere mamá, y se fue al cuarto. Y se puso la sotana, el bonete, el sobrepelliz, quedó vestido de sacerdote. Y se presentó a mi mamá, ahora sí pégueme. Y mi mamá, ¿qué iba a decir? No podía hacer absolutamente nada. Bueno, de él también recuerdo, sobresale mucho, digamos, rápidamente, mucho su capacidad jurídica, digamos. Era un gran abogado. Sus salidas en el Parlamento son fabulosas, no me voy a demorar aquí porque tú las conoces. Pero me llamó mucho la atención en el contacto ya interpersonal con él. Alguna vez que estuve yo por el Huila, en Neiva, él le noté una sensibilidad muy grande con el desfavorecido, en cuestiones de justicia, que le estaba haciendo injusticia y él le llevaba los pleitos gratis. Y en varias ocasiones que fui en el jeep de él, de Garzón a Neiva, paró en varias partes a saludar a sus clientes protegidos. A mí me llamó mucho la atención. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en él es que yo le hablé un poquito de las encíclicas sociales, poquito, 3 o 4 ideitas. Oye, con esas 3 ideas elaboró todo un discurso de lo social desde el punto de vista cristiano. Sorprendente esa capacidad que tenía entonces para elaborar argumentaciones válidas, yo ya casi convincentes. Sí. Eso me llamó mucho la atención de él. Otra cosa que me llamó mucho la atención de él fue positiva. Cuando mi papá murió, Sí. ante su cadáver, él juró, yo se lo escuché, juró por su vida que dejaba el trago. Y lo cumplió, pero a los pocos meses cayó nuevamente, como que lo arrastraba. Como lo arrastraba también la política, porque él también, me acuerdo que prometió no seguir más en política una vez que hubo un fracaso tremendo, no sé si fue con el anapismo, con Rojas Pinilla, que era muy rojas pinillista, y resolvió no seguir más en política, y al día siguiente ya estaba metido en política. Qué barbaridad. Estaba en su sangre, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? No, es que son muchas las cosas. Con Alejo, Jorge. Con Alejo. Alejo es una figura como, a ver, como más, qué sé yo, más delicada. Luis Enrique era un trombo, pues. Alejo era una persona más tranquila, más calma y sobre todo encantadora porque tenía una voz. Y era el encanto de todo el público ahí en la iglesia, porque era cantor de la iglesia. Y una voz preciosa. Yo me acuerdo que Alejito era un cantor que todo el mundo quería y le fascinaba hacerlo. Yo era acólito y me embobaba escuchando a mi hermanito cantar allá en la iglesia. Y sobre todo también valoro mucho en Alejo la capacidad jurídica que él mostraba, ¿no? Sí, El dominio jurídico que tiene abogado. sus cosas, extraordinario. Y por último, admiré cuando él resolvió dejar definitivamente el licor y lo cumplió ayudado por los Alcohólicos Anónimos. Sí, sí. Y yo creo que él falleció ahí, Sí. en ese cumplimiento. Con Mario. Bueno, Mario sí es otra figura muy alegre y de mucha inteligencia, es admirable. Sí. Y a ver, empecemos con esto. Mario le dio poliomielitis siendo niño, Sí. un niño, y no se dejó acomplejar. Mario funcionaba como una persona normal, jugaba a basquetbol y Sí. lo hacía muy bien. En las reuniones, era la alegría en la reunión, cosa tan impresionante, tenía una capacidad humorística muy, muy grande. Eso lo admiré mucho en él, esa capacidad que tenía. ¿Por qué Mario fue a Popayán y no a Bogotá? Como los hermanos. No sabría decirte, a veces tal vez facilidades que se le podían ofrecer. Sí, la plata estaba Sí, muy relacionada sí, con Popayán en Y- la época. Y Mario, ¿quién creyera? Mario, que no le fue bien en el matrimonio,
era un gran consejero matrimonial. Se dedicó a ¿cómo se llama en derecho? ¿A derecho de familia? Derecho de familia. Aconsejaba mucho y Sí. yo veía que lograba éxito. Sí. Y Álvaro Ramírez, Pues entre el ramillete de tus hermanos. Sí. Bueno, pues ya te había mencionado, Álvaro ha sido como mi hermano, de verdad, Sí. hermano real, es decir, físico, porque con él he convivido, o conviví muchos años, Sí. desde muy pequeño. Fui al seminario y nos reunimos y continuamos la carrera en la comunidad jesuítica durante mucho tiempo. Ujú. Entonces la unión entre los dos tiene raíces muy profundas. Y fíjate una cosa rara, que pues Álvaro, también con su gran inteligencia, pero quiero señalar a nivel personal esa división que nos enrumbó por rutas diferentes en términos ideológicos. Ujú. A pesar de esas diferencias, yo creo que sí, seguimos siendo muy hermanos. Y yo siempre que voy a Bogotá, pues prácticamente voy a la casa, al apartamento de él, nos llamamos a veces como si fuéramos, como si hubiéramos estado juntos siempre. Sí. Es un hermano preferido en mi vida. Jorge, ¿algo más que nos quieras comentar de esta primera parte que fue como tu infancia, la adolescencia, tus hermanos, para cerrar este primer capítulo de nuestra conversación? A ver qué podría yo destacar con relación a una pregunta que me hizo mi hija de, Sí, señor. de juegos que te recuerdas más. Aquí de tengo tu las juventud. preguntas de Ana María, ¿De qué? De María Fernanda. de María Fernanda, perdóname. Sí, sí. Que ella quiere saber qué fue lo que más te marcó y tu más lindo recuerdo. Sí, mira, lo que más me marcó fue la unión familiar, la alegría y excelencia de mis hermanos y hermanas, porque eran por pareja. Mi familia fue lo que más me marcó. Ahora, me preguntaba ella también, ¿qué te gustaba jugar? Y yo tengo aquí enunciado lo que a mí me gustaba jugar, porque antes que enumerar eso, quisiera decir, los juegos de pequeño eran con la naturaleza. Por ejemplo, a nosotros, bueno, a mí me gustaban los carritos de madera, yo mismo los construía, jugábamos a los carritos, pero además lo que era el ganado y los caballos, me encantaban. Nosotros no éramos finqueros, pero mi papá tenía 3 potreros, y ahí tenía ganado y tenía caballos. Ujú. Y en la día de mi primera comunión, Eliezer me regaló un potranquito con su estrellita blanca, y eso que nos hicimos muy amigos. Potranquito, cuando me veía llegar al potrero, se me acercaba porque sabía que éramos amigos y quería que lo acariciara. Entonces, con el ganado me acuerdo mucho, me encantaban los terneritos y las vacas. Los terneritos por su ternura y las vacas, no sé, como tal vez porque era la que me daban la leche. Sí. Mis tíos eran muy cuidadosos en darme leche con un poquito de brandy cuando yo era pequeño y dormía por ahí en la meseta. Y me acuerdo mucho, como una anécdota de pequeño, cuando por fin logré enlazar un ternero en el corral. Eso fue fiesta, tanta fiesta que desde ese día me permitieron usar pantalones largos, porque uno llevaba pantaloncito, ¿no? Pequeño, y la señal de que ya era hombre era el pantalón largo. Y esa noche me lo concedieron por haber enlazado un ternerito. Bueno, ya te hablé de los caballos. El me río, encantaban. yo me imagino Pero, que el río tenía sí, un papel principal en la vida de ustedes. mucho, pero termino de los caballos porque ya más grandecito me encantaba montar a caballo y correr por esas esplanadas que hay en La Plata, que está en una sabana larga. Sí. Y con Mario y con Álvaro apostábamos carreras de cowboys, nos encantaba inclinarnos al lado del caballo como hacían los cowboys y correr hasta que por fin se aporreaba uno y se descalabraba, pero gozábamos mucho con él. Y a mí, como por ser el menor en la casa, me tocaba llevar los caballitos a lavarlos al río. Cuando regresaban de sus correrías, mis hermanos mayores llegaban con grandes cabalgatas y yo, el menorcito allá, ya amigo allá, los caballos al río, iba con el concertado a lavar los caballos. Bueno, entonces el río desde luego fue una afición tremenda, entre otras cosas porque para hacer la primera comunión me exigían saber nadar. Eran dos cosas, saber nadar y saber enlazar animal. Y Luis se encargó de eso, con Álvaro. Y le ponían a uno un calabazo ahí en la espalda para que no se hundiera. Por fin aprendí a nadar y se me ocurrió atravesar el río. Y ¡brum! Me lancé, estaban mis hermanos.
Pero resulta que cuando iba llegando a la otra orilla del río, había una corriente fuerte y que me arrastró. Y entonces fui a dar contra una piedra y ahí me agarré de esa piedra hasta que vinieron a sacarme. Esa fue mi primera aventura en el río. Pero después, cuando formamos ese grupito de Tarzan Boys, íbamos desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde a jugar en el río. Jugábamos a lo Tarzán. Quién resistía más debajo del agua, quién sacaba la piedra más grande, quién saltaba más, etc. Era un entretenimiento muy grande para nosotros el río y lo disfrutábamos. Sí. Otra cosa que nos gustaba mucho era como el montañismo, ¿no? Siempre me gustaba ir a la finca, y cuando iba a la finca pues jugábamos a los toros, y los toros eran unos troncos que cogíamos, yo los enlazaba bien, los llevaba por un lado y otro, y ese es el gran toro que yo manipulaba. También los perritos y los gatos, más los perritos que los gatos, pero finalmente, como algo muy particular, las culebras. Las culebras. Yo no jugaba con las culebras, pero fue un punto muy importante porque eran culebras muy venenosas que se metían en la casa. Y entonces nos acostumbraron que al irnos a acostar siempre miráramos por debajo de la cama, había una culebra ahí, y despejáramos, ¿cómo se dice? Descubriéramos la cama, tiráramos la cobija, no sea que se hubiera metido una culebra ahí. ¿Y te pasó alguna vez que encontraste a mí no, una a culebra? Mario sí. ¿Sí? A Mario, me acuerdo mucho Mario, pero pisó una culebra raya, ¿no? Que esas son muy venenosas. Sí. Había ¿Y podridoras. lo mordió o no? No, pero quedamos toda la espera porque esa salió corriendo y sabemos que andan en pareja. ¿Por dónde andará la otra? Y búsquela por toda la casa. Bueno, eso me gustaba mucho. Por otro lado, de pequeño nos gustaban mucho las canciones y los bailes. Ya te había comentado un poco el ambiente de baile, pero añadiría nada más esto, que las tardes salíamos allá a la acera de la casa con mi papá, con mis hermanas, a cantar y tocar guitarra, y se iban juntando vecinos y formamos un grupo muy chévere de canciones antiguas que por eso me gustan tanto volverlas a escuchar. Y desde luego recuerdo mucho el salón de mi casa, que era el centro de baile de todo el plan. Sí. Se me ocurre una última pregunta, A ver. Jorge. Como no había luz eléctrica, ¿y cómo eran las dinámicas por la noche después de la comida? Me imagino había un rosario que rezar, había cuentos, había una conversación familiar siempre. Sí, Porque sí. no había televisor, no había nada con que entretenerse. Exacto, sí. Lo que pasa es que, vuelvo otra vez a lo de la cena. La cena Sí. tenía una sobremesa, digamos, bien prolongada, casi que desembocaba en tertulia. Ajá. O a esas horas venían visitas. Sí. Y se establecía un rato muy agradable y la gente se acostaba temprano porque también se levantaba temprano. Sí. Sí, vale la pena decir que en ese entonces, como no había ni televisor, ni celulares, ni nada, la comunicación se propiciaba mucho. Claro. Mucho, ¿no? ¿Y el rosario? Y al rosario mi mamá, si nos hacía rezar el rosario, y a mí me hacía ir que la acompañara a la iglesia. Pero con frecuencia, no era una cosa fija, ¿no? Rosario tal hora. ¿Alguna Pero sí vez con me contaste frecuencia. cómo tus hermanos saboteaban el rosario? Ah, sí, sí. Por la noche también en la cena, mis hermanos, cuando ya iba a sonar el tercer repique de la campana para ir al rosario, cuando calculaban que iban, o empezaban ellos a gritar, a cantar, a reírse durísimo, a hacer ruido, para Sí. que mi mamá no escuchara las campanas. Y lo lograban, a veces lo lograban, otra vez no lo lograban, pero eso fue muy cierto. Ya que mencionas, es un detalle muy bonito con mi papá. Es que a mí me gustaba, una vez que terminaba de comer, me encantaba la yuca, eso sí, quitaba cualquier por el trozo de yuca. Me venía y me sentaba en un banquito, ahí al lado de mi papá, y me recostaba en sus rodillas y me quedaba dormido, arrullado por todo ese ruido agradable de la casa. Ok, vamos a hacer una pausa, Hugo. Aquí.